Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Me pueden confirmar, por favor, que sí me escuchan bien, fuerte y claro? Porfis, una manita en el chat, pueden activar. Muchas gracias, ya me confirmaron. Oigan, buenos días, feliz viernes, feliz inicio casi de nuestro fin de semana. Ya estamos en julio, ya se nos fue el año. Yo llego a julio y siento que ya estoy en Navidad, casi, casi. Bienvenidos a todos. Oigan, tengo una pregunta porque estoy viendo un montón de expertos conectados a este webinar. Claro que son bienvenidos, ¿eh? Claro que son bienvenidos, pero sí leyeron que el título es Introducción a la Prevención del Lavado de Dinero. Vamos a recordar los básicos, que yo siempre digo que los básicos siempre son muy funcionales y siempre es bueno tenerlos en la memoria, pero veo un montón de expertazos que ya tienen años de experiencia, entonces nada más corroborando que no se equivocaron de webinar. Oigan, me presento para los que no tengo el gusto de haber saludado previamente. Mi nombre es Alondra de la Garza, encantada de recibirlos el día de hoy en este webinar que vamos a dar. Tenemos ya algunos, yo creo que ya el año, dando una serie de webinars periódicamente, más o menos cada 15 días, donde hemos tratado de platicar de temas de relevancia, pero fíjense que justamente este tema que vamos a ver hoy, que es la prevención, hablar de la parte, más bien la introducción, que es volver a los básicos, ¿no? Volver a lo inicial, ¿no? Pues no lo habíamos tocado, como que nos habíamos metido lleno en otro tipo de temas, a lo mejor un poquito ya más avanzados, más especializados. Y entonces hoy vamos a platicar justamente pues de la parte básica. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿No? Siempre nos funciona repasar. Yo siempre les digo que no podemos pecar de soberbios, ¿no? Y que siempre tenemos que estar aprendiendo, incluso recordando. Así que los super expertos también siéntanse en la confianza de si detectan algo que podamos aportar a la mejor a los que sí son nuevos en la materia, que estoy segura que puede haber varios por aquí, pues con toda confianza coméntenlo en el chat, levanten la manita y les doy la palabra. Aquí se trata de que todos vayamos participando. A mí no me encantan esos webinars donde solo una persona habla y ya ven que existe la modalidad de quitarles la opción de que puedan activar micro y demás. A mí me encanta la idea de que puedan participar. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere participar, siéntase con toda la confianza de hacerlo y lo vamos comentando. Entonces, fíjense, vamos a platicar hoy de la introducción. ¿Cómo hemos llegado a tener la serie de obligaciones que tenemos en México en materia de prevención de lavado de dinero? Por supuesto que vamos a platicar a detalle de lo que es el lavado de dinero, de lo que es el financiamiento al terrorismo. Y aquí déjenme hacer una pequeña pausa. Hay un webinar que creo que está programado justamente para este mes de julio. No me acuerdo si es el 27, lo pueden checar en la sección de eventos de la firma, donde vamos a hablar particularmente del tema del terrorismo, que es un tema, si el lavado de dinero es un fenómeno complejo, el tema del terrorismo es otro fenómeno bastante particular, ¿no? Entonces vamos a asignarle un webinar particular al tema del terrorismo, financiamiento y más o menos tratar de entender cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor el enfoque que van a notar en este webinar, aunque hablamos de los dos delitos, es que va a ir un poquito más cargado hacia la parte de lavado de dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos uno, insisto, reservado para hablar de temas de terrorismo y el financiamiento del terrorismo, ¿ok? Entonces, fíjense, la cosa básica, insisto, yo sé que aquí hay expertazos, entonces comprenderán que el tema es introducción. Fíjense, ¿por qué en México tenemos regulación antilavado de dinero? Bueno, es muy sencillo. México, como un país que forma parte de una comunidad, obviamente, de países, como forma parte de una economía globalizada y como forma parte de esta onda de la buena vecindad entre países y de llevarnos bien y de juntos colaborar contra ciertas situaciones, particularmente delitos que aquejen a uno o a varios países, pues bueno, México se ha venido comprometiendo a lo largo de diversos años con diferentes organismos, ha firmado diferentes tratados y demás, que al día de hoy provocan que tengamos la regulación y las obligaciones antilavado de dinero.
No es motivo de este webinar entrar a detalle de cada uno de estos organismos, solamente los voy a mencionar, ya tendremos oportunidad de platicar de cada uno de ellos, pero lo que quiero que sepan y lo analicen de esta manera es que, por ejemplo, si México fuera un país que dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a unir contra la lucha, en la lucha contra el lavado de dinero, yo no me voy a unir en la lucha contra el financiamiento al terrorismo y el terrorismo en sí mismo, provocaría que México se relegue, se aparte comercial, económicamente, en todos los aspectos. Porque hoy en día, y ustedes, los que se estén metiendo en esta materia lo saben, pues sencillamente calificamos a los países. Oye, ¿sabes que ellos no cooperan con nosotros? Pues no cooperantes, dice Gafi, no transaccionemos con ellos, no hagamos negocios, no tengamos intercambios comerciales y entonces comprenderemos que México no es un lujo que se pueda dar. Y además, pues son problemas que han venido aquejando a los países desde años, desde hace muchísimos años, ¿no? Décadas particularmente. Entonces tenemos, por ejemplo, como marco de referencia, organismos como Basilea, que en general está preocupado por la estabilidad financiera en general y particularmente aborda, ¿no? Cómo afecta el lavado de dinero esa estabilidad financiera, pero lo hace desde un punto de vista muy global, ¿no? Atiende todos los problemas que pueden impactar la economía de los países, ¿no? Gafi, particularmente el Grupo de Acción Financiera Internacional, sí tiene un enfoque 100% en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Y por supuesto, pues nosotros formamos parte de Gafi. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, no es que sea su objetivo atender estos temas, pero colaboran, ¿no? Al final del día, estos organismos que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, pues tienen ciertos objetivos y digamos que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo pueden perturbar esos objetivos. Y entonces dicen, cuando podamos, les echamos la mano, ¿no? El Fondo Monetario Internacional con temas especializados, técnicos, digámoslo así, capacitación, es una especie de asesor. Y el Banco Mundial, pues con lo que puede, ¿no? Con dinero. Está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un organismo de la ONU que atiende justamente los delitos a nivel global. Por ejemplo, el terrorismo, temas de lavado de dinero, temas de trata de personas, etcétera, ¿no? Y tenemos convenciones. Las convenciones, hagan de cuenta, déjenme se los pongo en términos muy, muy coloquiales, es que todos firmamos que estamos de acuerdo que vamos a combatir el narcotráfico. Convención de Viena, ¿no? Contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Convención de Palermo, la delincuencia organizada transnacional. Todos firmamos que vamos a combatir la delincuencia organizada transnacional haciendo énfasis en 3 delitos, ¿no? La trata de personas, el tráfico de migrantes y el tráfico de armas, por ejemplo, ¿no? Y México, pues, lo ha firmado. Convención de Mérida o Convención de la ONU contra la corrupción. Firma México y se compromete a combatir la corrupción. Y ahorita vamos a ir viendo por qué estas convenciones, que si te fijas no hablan necesariamente de lavado de dinero, sino de otros delitos, vamos a entender por qué son relevantes, ¿sí? Entonces, como les digo, este es un tema de introducción. Quienes han estado en estos webinars seguro conocen esta lámina donde hablo de mitos. Y no sé si se dan cuenta que cada vez le meto más mitos, ¿no? Porque cada vez vamos descubriendo que hay muchos mitos en torno a esta materia. Entonces, fíjense, lo primero que tienen que saber si buscan introducirse a este mundo de la prevención, más bien a este mundo de conocer qué es el lavado de dinero, qué es el financiamiento al terrorismo, cómo se combate y demás, lo primero que tienen que hacer es quitarse ciertas ideas o prejuicios que tenemos ya, yo creo que de antaño, ¿no? A todos nos encanta, y se lo digo porque yo lo veo con amigos, lo veo con familia, a todos nos encanta platicar del lavado de dinero. No del terrorismo, el terrorismo es como un punto muy aparte, pero a todos nos encanta platicar de eso, y que si lavan dinero, y que si los políticos, y que si el restaurante tal, pero muy poco sabemos de esto, ¿no? Entonces, lo primero que yo les pido para entender este fenómeno de manera correcta es, vamos deshaciéndonos de esos mitos, ¿no? Y la mayoría de la gente piensa que el que lava dinero es porque quiere lavar dinero, generalmente, ¿no? O que las empresas que lavan dinero es porque fueron creadas para lavar dinero. Déjenme les digo que esto tiene una parte de verdad y una parte que no es verdad.
Sí, porque hay muchas que netamente fueron creadas para lavar dinero. Hay personas que claramente se dedican a lavar dinero. Los conocemos como operadores financieros del crimen organizado o los famosos lavadores de dinero. Pero, sí, pero la gran mayoría de las empresas y la gran mayoría de las personas que son utilizadas para lavar dinero no lo saben. Y entonces, lo primero que yo les diría es, acuérdense, ¿sí? Y que se les quede bien tatuado el hecho de que el lavado de dinero no necesita nuestra intención. Necesita encontrarnos vulnerables en algunos aspectos para poder ofrecer las facilidades para que nos usen para lavar dinero, ¿sí? Cuando platicábamos hace unos días, semanas, dábamos una charla sobre tipologías de lavado, que son casos de lavado de dinero. La mayoría de la gente que es utilizada es porque a lo mejor no está familiarizada con este tema y no se le hace grave, ¿verdad? Prestar sus cuentas, no se le hace grave facilitar ciertas transacciones y entonces aquí es donde vemos el que la intención no es necesaria. Permítanme que lo diga de esta manera sin que genere, a lo mejor, sin que suene ni peyorativo ni ofensivo, pero se necesita que tengamos ignorancia en la materia, ¿sí? Es como si un doctor viene y nos habla de cierta terminología médica, pues somos ignorantes porque no somos doctores y todo lo que nos diga nos va a sonar desconocido. Pues lo mismo sucede en esta materia, ¿no? O sea, somos ignorantes en algunas cosas y pueden abusar de esa parte donde no conocemos, ¿no? Habitualmente se cree que el lavado de dinero se da solo en los bancos, pues no, es un grave error. El lavado de dinero no solo se da en los bancos, se da en cualquier tipo de empresa que se te ocurra y con cualquier tipo de persona. El lavado de dinero solo sucede en giros negros. Híjole, eso lo tenemos también tan casado. Es que el lavado de dinero solo sucede en antros, en bares, en tables, etcétera. No, el lavado de dinero, y quiero que lo liguen con la última, penúltima, antepenúltima bullet. El lavado de dinero no tiene giros prohibidos. ¿Qué quiere decir? Oye, el giro de mi empresa es software. Los lavadores no utilizan empresas de software, claro que sí. Oye, el giro de esta entidad, por ejemplo, o de esta organización, pues es religiosa. ¿El lavador de dinero no se va a meter? Pues claro que no. El lavado de dinero no tiene giros prohibidos. El que se deje y con el que se pueda, se va a lavar dinero, ¿sí? Hay ciertos giros que facilitan más el lavado de dinero, definitivamente, pero no hay giros prohibidos. Cualquiera es bueno para lavar dinero. Oye, solo los políticos traen dinero sucio. Error, no solo los políticos, ¿no? Eso sí nos tienen que preocupar, en cierto modo, los políticos, pero no es lo único que nos debe preocupar. Oye, Alondra, pero es que, por ejemplo, en el negocio que tengo o en la empresa que tengo, pues hacemos transacciones muy pequeñas, no importa. El lavado de dinero también tiene transacciones pequeñas, ¿no? Lo veíamos en la parte de tipologías, pues hablábamos del pitufeo, ¿no? Que a lo mejor es una de las tipologías más comunes. Alondra, el lavado de dinero solo sucede en efectivo. No. Déjenme les digo una cosa, porque esto a veces lo tenemos muy satanizado, el efectivo. Cuando nosotros analizamos los casos, no le llamaré tipologías, le llamaré casos para que sea como más familiar para todos. Cuando nosotros analizamos los casos de lavado de dinero, quiero que lo vean en las noticias, los casos recientes que detectemos, que hayamos visto y demás, ¿no? Los casos de lavado de dinero, ¿sí? Los grandes casos a nivel internacional, es poquitita la cantidad de dinero en efectivo realmente que había. A nivel macro, las grandes transacciones de lavado de dinero no son en efectivo. Son con cheques, son con transferencias, son compra de inmuebles, son compra de obras de arte, son inversiones, ¿sí? El efectivo, si me permiten decirlo, preocúpense por la parte que se tienen que preocupar, que es de dónde viene. O sea, el efectivo no es rastreable, ¿sí? Yo puedo llegarte con 10,000 pesos y decirte que lo saqué de mi cuenta o bien se los pude haber robado a alguien, o sea, y esa es la parte que nos asusta del efectivo, que realmente cómo compruebas de dónde viene. Pero el grueso de las operaciones en los casos de lavado de dinero no son en efectivo. Dejemos de verle tanto problema al efectivo cuando el problema gigantesco está en todo lo demás, ¿sí? Otra cosa, creemos, asociamos, es como le llaman los mercadólogos, tu top mind, ¿no? Si yo menciono lavado de dinero, ¿en qué piensas? Todos pensamos en narcotráfico, todos.
tiene su razón de ser, ¿no? En un inicio nos preocupaba mucho el tema del narco, ¿no? Por eso la Convención de Viena, ¿sí? Y en su momento Gafi, cuando se crea, le dan atención al delito del narcotráfico que estaba generando bastante dinero sucio. Pero bueno, poco a poco hemos ido evolucionando y nos hemos ido dando cuenta que detrás del lavado de dinero, y ahorita voy a tocar ese tema cuando pasemos a la parte de definiciones y demás, detrás del lavado de dinero está el narcotráfico y un montón de delitos adicionales, pero no me quiero adelantar para tocarlo donde debemos. Solo quiero que desnarcoticemos el concepto de lavado de dinero, ¿de acuerdo? Oye, Alondra, yo solo opero, transacciono, hago intercambios económicos con gente que conozco. Bueno, pues a mí me ha pasado que con gente que conozco, pues termina uno metido en problemas, ¿no? Y lo mismo sucede en temas de lavado de dinero. Oye, los clientes más prestigiosos, las empresas más grandes, la gente más reconocida, los grandes empresarios no tienen riesgo. Son los más peligrosos, pero los más peligrosos. O sea, quiero que analices casos, por ejemplo, voy a hablar de a lo mejor dos muy mediáticos, ¿no? Hay muchos, pero dos muy mediáticos, ¿no? Y déjenme les hago un spoiler porque ya me ha pasado, ya van 2 veces que me pasa con la misma persona, que dando un caso en un curso me dicen, oye, Alondra, él fue cliente de nosotros. Y yo, chin, ¿para qué usé ese caso, no? O que menciono a la persona y me dicen, oye, era familiar de uno de los socios o accionistas. Bueno, al final del día es algo mediático y no estamos diciendo nada que no esté en noticias, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, pensemos en un Juan Collado, ¿sí? Juan Collado, yo creo que es un abogado, era o es un abogado muy prestigioso en México, todo mundo lo conocemos, porque además, pues es esposo de una actriz, ¿no? Entonces, o sea, la persona es súper conocida, súper millonaria, ¿sí? Y ofreció un riesgo muy importante. Las empresas que lo tenían como cliente tuvieron su escalofrío cuando lo metieron a la cárcel. Mismo caso con este abogado Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Montt. Es un abogado muy conocido de un despacho de mucho renombre, ¿sí? En México. Y entonces, claramente, esos clientes prestigiosos, esos clientes súper conocidos, claro que nos ofrecen un riesgo. Y aquí voy a hacer una pausa, ¿no? No pensemos, ¿sí? Que un lavador de dinero va a ser un maleante cualquiera. Es un maleante al final del día. Un lavador de dinero es un delincuente, ¿sí? Pero no es el tipo de delincuente que tradicionalmente esperamos encontrarnos. Un lavador de dinero tiene un perfil súper elevado. Un lavador de dinero tiene que ser un estratega, hablando en materia económica, legal, corporativa, comercial, de negocios, porque para lavar dinero se necesita conocerte toda la parte regulatoria, ¿verdad? Para que no te cachen. Un lavador de dinero no es una persona tonta, es una persona muy brillante. Quiero que entiendan que los que se dedican, se van a dedicar o les gustaría dedicarse a la prevención del lavado de dinero, pues no esperamos menos de ustedes, ¿eh? Tienes que estar a la par de ellos, ¿sí? Y no, como les digo, no pequemos de ingenuos de, ay, a mí no me va a pasar, ¿sí? O, ay, claro que me voy a dar cuenta, ¿sí? Ni de soberbios, ¿sí? Ese pensamiento de, es imposible que en esta empresa pase, o es imposible que con los controles que yo tengo me pase. No hagamos eso porque es cuando más expuestos estamos, ¿no? ¿Qué otra cosa? El lavado de dinero no tiene horarios. Cuando hablamos de los casos de lavado de dinero, no tiene horarios, no tiene geografía. El lavado de dinero no se centra en un solo país. Estamos en un mundo globalizado. Las transacciones, la economía, todo está globalizado. Por supuesto que los delincuentes y los delitos que cometen tampoco tienen estas fronteras, tampoco tienen horarios, ¿sí? Y entonces dejemos de pensar que en cierta parte de la República no pasa, ¿no? O en cierto país no va a suceder. No caigamos en esos errores, ¿no? Yo sé que hay ciertas partes de nuestro país que son muy, muy peligrosas, ¿no? Y hay otras que dices, no, aquí no pasa nada. Claro que pasa, ten mucho cuidado. El dinero no tiene fronteras, el dinero no está contenido a ciertos estados o ciertas ciudades, ¿no? No pensemos que porque, voy a decir una barbaridad, ¿no? O sea, no pensemos que porque en Campeche no hay trata de personas,
nunca te va a llegar el dinero proveniente de la trata de personas. Claro que te puede llegar, ¿sí? Entonces, no tengamos esas ideas erróneas que pueden provocar que se nos escapen señales de alerta, ¿no? Entonces, derribemos los mitos y vamos luego entonces a entrar en la materia. Insisto, esto es introducción, vamos apenas a empaparnos. Cuando hablamos del delito de lavado de dinero, quiero primeramente dejar algunas cosas en claro. El lavado de dinero no es un acto, ¿sí? No es como que yo voy, compro una casa y ya lavé el dinero con la compra de esa casa, ¿no? El lavado de dinero es un proceso. Es un proceso y como es un proceso tiene varios pasos, tiene metodología, tiene técnica, tiene una forma en la que suceden las cosas que involucra muchas personas, muchas transacciones, muchas empresas, etcétera, ¿no? Entonces es un proceso a través del cual el dinero, el recurso, ¿sí?, que proviene de actividades ilegales, se trata de disfrazar, se le trata de dar apariencia, se trata de disimular ese origen ilegal para meterlo al sistema financiero y a la economía formal. Y aquí quiero destacar un punto interesante. El lavado de dinero no puede existir de manera aislada. ¿Qué quiero decir con esto? Yo en este momento, Alondra de la Garza, yo no puedo decir, bueno, voy a empezar a lavar dinero, voy a lavar mi dinero. Pero, ¿por qué vas a lavar tu dinero? ¿Tu dinero tiene un origen ilegal? ¿Actividades ilegales? No, mi dinero proviene de mi trabajo en Grant Thornton. Entonces, ¿qué vas a lavar? Me explico. Yo tuve que haber cometido delitos previos, por ejemplo, trata de personas, corrupción, ¿sí?, evasión fiscal, secuestro, contrabando, enriquecimiento ilícito, ciberdelitos, tráfico de vida silvestre y todos esos delitos que se te ocurran que generan ganancias ilegales. Y entonces dices, claro, ¿sí? Te dedicas, haré un ejemplo, ¿no? Los que no saben, yo siempre se los platico, pues yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, estoy en la frontera, ¿no?, con Estados Unidos. Entonces, ¿qué delitos me encanta tocar? Pues el del tráfico de migrantes, ¿no? O como le llamamos en México, pollera. Entonces, imagínate que yo me dedico a ser traficante de migrantes. Tengo un montón de dinero producto del tráfico de migrantes. Ese es un delito previo. Primero cometo el delito y luego entonces tendré que lavarlo. Ahorita toco el por qué la necesidad de lavar el dinero, ¿ok? Entonces ya dijimos que no sucede en un solo acto, ya dijimos que el lavado de dinero es un delito medio parásito, necesita que antes cometas los delitos que te dan la ganancia ilegal para entonces, ¿verdad?, tener dinero que lavar, ¿no? Para disfrazarlo, para no decir, oye, mi dinero viene de que soy pollera, mi dinero viene de ciertos negocios, empresas, te das cuenta, voy a tener que hacer ciertas cosas que me permitan disfrazar mi actividad delictiva. ¿Qué otra cosa es importante que conozcas? El lavado de dinero siempre va a implicar un costo para el delincuente, ¿sí? La persona, el operador financiero que se dedica a lavar dinero, sabe que si yo quiero pedirle a Nancy, a Osvaldo, a Kenia, a Erika que me ayuden con ciertas transacciones, no lo van a hacer de gratis. No me van a decir, claro, Alondra, usa mis cuentas bancarias. Claro, Alondra, usa mi nombre para adquirir ciertos bienes. O escálenlo un poquito más alto, las empresas me van a pedir necesariamente cierta cantidad de dinero, llamémosle comisión, ¿no? Entonces el lavador de dinero sabe que le va a costar. Entonces el lavado de dinero implica costos para los delincuentes. Ahora, otra cosa interesante que tienen que saber del lavado de dinero es que en México, pues no se llama, de hecho no se llama lavado de dinero en la mayoría de los países, es un alias. Se le conoce como lavado de dinero, lavado de activos, blanqueo de capitales, blanqueo de activos y demás, ¿no? Entonces, legitimación de capitales, todo depende en qué zona del mundo estemos, pero ese no es el nombre del delito, es un alias, ¿sí? El nombre del delito en México es operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo tenemos tipificado como un delito de tipo penal, ¿no? El delito de tipo penal lo encontramos en nuestro Código Penal Federal en el artículo 400 bis. Tenemos penas que van de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa. ¿Por qué lo tenemos como un delito de tipo penal? Cuando empezó el lavado de dinero, más bien cuando se empezó a tipificar el delito de lavado de dinero en México, lo teníamos como un delito de tipo fiscal, ¿sí? Empezó nuestro código fiscal como un delito de esa naturaleza. Gafi nos dijo, perdón que me regrese, Gafi nos dijo que el delito de lavado de dinero tiene que ser un delito de tipo penal.
¿de acuerdo? Y entonces, si analizamos lo que Gafi nos dice y analizamos un poquito lo que señala Viena, nos vamos a dar cuenta que de ahí se tomó gran parte de la definición que tenemos. Pero bueno, eso ya lo platicaremos en otro webinar que no es este. Ahora, ya platicábamos, es un delito previo. ¿Qué pasa? El lavado de dinero, al decirles yo que es un proceso, pues tiene ciertas etapas, tiene ciertos pasos. Y fíjense que siempre me preguntan, Alondra, si yo hago esto, ¿en qué etapa está? Depende. Quiero que entiendan una cosa, estos no son matemáticas, ¿sí? Si fueran matemáticas yo no podría estarles platicando de esto porque soy malísima, pero esto no son matemáticas. No hay recetas escritas y no hay fórmula matemática de que si haces X y Y te va a dar algo. No. Todo depende, insisto, de la estrategia del lavador de dinero. Pero bueno, quiero que nos coloquemos en este supuesto en el que yo les decía pues, que yo soy pollera, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes ha intentado, por ejemplo, comprar un auto, un vehículo y quererlo pagar en efectivo. O yo no sé si han querido comprar una joya de un valor alto, ¿sí? Y la han querido pagar en efectivo, comprar un inmueble y demás. Tenemos tal regulación en México y en el mundo, ¿sí? Que el efectivo ha dejado de ser tan funcional. Es algo muy chistoso, porque en México, no sé si saben el dato, pero todavía el 70% de nuestras transacciones, más o menos, se hacen en efectivo. Entonces, pero estoy hablando de transacciones chiquitas, porque esto está muy ligado, por ejemplo, a toda la economía informal que tenemos que se lleva a cabo en efectivo o a la parte de evasión fiscal, pero eso es motivo de otra charla. Entonces, tenemos muchas transacciones en efectivo, pero funcionan para hacer cosas o pagos o realizar vida económica a nivel pequeño. Si yo quiero comprar, insisto, una casa, un auto, una joya, hacer una inversión, la constitución de una empresa y demás, el efectivo va a dejar de servirme. Yo como delincuente que me dedico al tráfico de migrantes, en cuanto quiero usar los millones que tengo, porque no sé si ustedes saben la cantidad de dinero que genera el tráfico de migrantes en México, digo, hablando de este delito que estoy tocando, es una cantidad de dinero brutal, ¿no? Para cruzar, fíjense nada más como dato anecdótico, para cruzar una persona a Estados Unidos, y ojo, no te están garantizando que realmente lo van a cruzar, sencillamente es por hacer, depende del traficante de migrantes, hay desde 3 hasta 5 intentos, ¿no? Te cobran alrededor de $11,000, $11,000. Y no sé si ustedes han visto las noticias de cómo los dejan varados en cajas de tráiler y cantidad de horrores, ¿no? Que pasan con los pobres migrantes que tratan de irse a Estados Unidos y pagaste $11,000 por eso. O sea, prefieren arriesgar su vida pagando eso que, no sé, a lo mejor con esos $11,000 intentar levantar un negocio en el país de donde vienen. Pero bueno, eso es otro asunto. El punto es, imagínate que, y bueno, además, un traficante de migrantes, cada vez que trata de cruzar migrantes, en promedio lleva grupos de 15, 20 personas. 15, 20 personas por $11,000, vele echando cuentas de cuánto dinero se embolsa un traficante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Fíjense, todo ese dinero que yo tengo en efectivo como traficante de migrantes me deja de servir porque yo no puedo utilizar ese efectivo como yo quisiera para comprarme casas, autos, joyas, obras de arte, qué sé yo, ¿no? Y entonces aparece la primera de las etapas del lavado de dinero, que no me voy a meter tanto porque todavía tenemos bastante presentación por delante y esto es solo una introducción. Entonces, la primera de las etapas es justamente cuando el traficante dice, el efectivo no me sirve, necesito meterlo al sistema financiero. Eso se llama colocación. Cuando yo, traficante, necesito que mi dinero esté en el banco o en alguna otra cuenta bancaria de alguna otra entidad financiera para poder usarlo. Y entonces la colocación es la primera de las etapas. Es la más vulnerable, es cuando te pueden cachar, porque que yo sepa, no todos los traficantes de migrantes, por ejemplo, tienen cuentas bancarias, ¿sí? Y los que tienen, pues cuando yo llegue con un monto grandote, los del banco van a decir, ¿y de dónde viene tu dinero? ¿Sí? No hay justificación de que traigas tanto dinero y además en dólares, porque cobran en dólares, ¿verdad? No hay justificación y no te voy a permitir que lo metas a la cuenta bancaria. Entonces es cuando empiezan a pensarle cómo le voy a hacer para meter ese dinero al sistema financiero. Ya lo metieron al sistema financiero. Insisto, no nos estamos perdiendo todo el detalle de cómo, porque el tiempo no nos da. ¿Qué sigue?
Esta segunda etapa se llama encubrimiento, estratificación, diversificación. La van a encontrar enmascaramiento de diferentes formas. Es cuando aquí el pollero, el traficante migrante, se da cuenta que necesita a alguien súper brillante, a un operador financiero del crimen organizado, alguien que le lave el dinero, alguien que le ayude a moverlo, porque aquí en el encubrimiento se van a realizar operaciones muy complejas, se van a realizar operaciones que permitan perderle el rastro al dinero. Cuando el dinero está en cuentas bancarias, ¿sí? O en cuentas en general, el dinero es rastreable. El dinero lo está alguien monitoreando, los oficiales de cumplimiento particularmente. Entonces, ¿qué sigue? Perderle el rastro al dinero, que desaparezca, que no se vea. Y entonces aquí te compras cosas, constituyes empresas, inviertes, compras casas, compras autos. Se trata de perderle el rastro al dinero, ¿claro? En muchos casos, tanto en la colocación como en el encubrimiento, se van a dar cuenta que aparecen figuras como los famosos prestanombres, ¿sí? Eso les digo, no hay fórmulas escritas, pueden aparecer en las 3 etapas o solo en una, no lo sé. Luego, ya que hiciste cierto encubrimiento, ya que le perdiste el rastro al dinero, ¿cómo le vas a hacer para meterlo a la economía formal, para que parezca ya legal? En la integración generalmente es cuando aparecen las empresas. Y si me permiten usar un término muy conocido, pues, por ejemplo, pensemos en las empresas fachadas, ¿no? Que yo tengo una empresa que aparentemente se dedica a X giro, pero realmente lo que estoy haciendo es metiendo mi dinero sucio a través de esta empresa, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en el encubrimiento, en la integración, el dinero parece que viene ya de una fuente legal, ¿sí? Ya tienes como armada, por así decirlo, la lavadora, ¿no? Y entonces, en este punto de la integración, generalmente aparece, por ejemplo, ya incluso el pago de impuestos de ese dinero que proviene de actividades ilegales porque está simulando que viene de una empresa. No te voy a decir que es imposible, pero ya cuando tu dinero sucio está pagando impuestos, pues ya es un poco complicado que nos cachen, ¿no? Entonces, bueno, el lavado de dinero tiene etapas. Para que todas estas etapas se lleven a cabo, van a pasar meses, años. Una red de lavado, un caso de lavado no se gesta en un día, en 2 días, 3, no, o sea, toma mucho tiempo. Habrá muchas personas y entidades involucradas, ¿de acuerdo? Entonces, tiene etapas esto. Esto es lavado de dinero y también la parte del financiamiento al terrorismo. Vamos a tocar la parte del financiamiento al terrorismo. Este es un tema, como les decía yo, si el lavado de dinero nos genera issue, el tema del terrorismo y su financiamiento nos genera todavía más issue, ¿no? Como que decimos, es que eso ni pasa en México. Claro que pasa, pero eso lo vamos a platicar en el webinar de financiamiento al terrorismo. Ahorita vámonos a la parte de la definición. Primero, ¿qué es terrorismo? ¿No? Primero vamos conceptualizando qué es terrorismo y quiero que piensen en, por ejemplo, las cosas que pasan en México, ¿sí? Y quiero que me digan ustedes, si quieren ponerlo en el chat, si hay terrorismo o no. Y si se saben casos, pues, y lo quieren poner también adelante. Fíjense, el terrorismo es, yo se los voy a decir de una manera muy coloquial, ¿no? Yo utilizo armas de cualquier naturaleza, incendiarias, de fuego, armas blancas, nucleares, cualquier arma, ¿sí? Para provocar alarma o terror en la población, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy buscando una posición o una determinación por parte de alguna autoridad o gobierno. Les voy a poner un caso muy, a lo mejor que estamos muy acostumbrados aquí en México, ¿no? Yo voy y me manifiesto por X razón. Vamos a decir que me manifiesto por el tema de los impuestos, ¿no? Me subieron impuestos en X cosa que me afecta muchísimo. Voy y me manifiesto, pero mi manifestación se torna violenta y empiezo a aventar bombas molotov, por ejemplo, ¿sí? Quiero que vean que eso es un tipo de arma, una bomba molotov, ¿sí? Y estoy aventando una bomba molotov, por supuesto que a la gente que está a mi alrededor le voy a provocar temor, alarma, ¿sí? ¿Y qué estoy buscando? Pues que el gobierno me baje el impuesto. Estoy buscando una determinación por parte de alguna autoridad o gobierno. ¿Estás de acuerdo? Vamos a llevarlo a temas más turbios. ¿Qué pasó? Y esto porque creo que a todos nos quedó muy claro. ¿Qué pasó en el famoso Culiacanazo? ¿Sí? Detuvieron al muchacho, a Ovidio, ¿y qué pasó? El cártel tomó el estado literalmente con armas, cantidades de armas, provocó alarma, temor o terror en la población y estaba buscando una determinación, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál era la determinación? Que les liberaran al chico. Y entonces aquí es cuando empezamos a pensar, pues sí, sí hay terrorismo. Fíjense que en México se ha dicho mucho
que tenemos algo que se llama terrorismo híbrido, que es el terrorismo cometido por grupos criminales que no necesariamente son netamente terroristas. Es decir, por ejemplo, en México vemos que los cárteles cometen actos de terrorismo para llevar a cabo sus fines. Ahora, ¿por qué nos hemos dado cuenta que aquí en México no se acepta y nunca hemos dicho, ni el gobierno ha dicho, sí tenemos terrorismo? ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Ustedes saben qué pasaría si México reconoce que tenemos terrorismo? No sé si se acuerdan en el gobierno de Donald Trump que Donald Trump quería denominar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Bueno, y no sé si se acuerdan que Marcelo Ebrard dijo no, y que viajó a Washington para establecer que sí son grupos criminales y la violencia y etcétera, pero que no es terrorismo. ¿Qué pasa? Si México reconociera que tenemos terrorismo, al ser vecinos de Estados Unidos, estaríamos amenazando su seguridad nacional. Y entonces, yo no sé si ustedes saben, pero Estados Unidos tiene ciertas leyes extraterritoriales. Una ley extraterritorial quiere decir que se aplica en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Esas leyes extraterritoriales permitirían que Estados Unidos nos invadiera. Paréntesis, opinión personal, nada que ver con la empresa en la cual trabajo. No sé si eso sería malo. Yo creo que sería muy bueno una invasión y que pongan orden. Pero bueno, cierro mi paréntesis de mi opinión personal. Y entonces, eso es lo que pasaría. Por eso México, por un tema político, no reconoce que tenemos temas de terrorismo. Pero bueno, ya hablamos del terrorismo. ¿Qué es el financiamiento? Ah, bueno, ¿cómo se hace llegar de recursos estos grupos terroristas o estas personas o estas células o estas organizaciones que cometen los actos de terrorismo? Fíjense que la parte del financiamiento al terrorismo es sumamente interesante. La platicaremos en el webinar que sigue, que es de temas de terrorismo. Pero fíjense, el financiamiento al terrorismo puede ser directo, puede ser indirecto. Puede ser la aportación, puede ser la recaudación de recursos que se encaminen a que se cometan actos de terrorismo. Yo, Alondra de la Garza, que tengo un trabajo que me da dinero legal, yo puedo financiar el terrorismo sin necesidad de que yo sea una criminal, por ejemplo. Si yo creo ideológicamente en lo que cierto grupo terrorista pregona, yo los puedo financiar sin ningún problema, ¿sí? Ahora, también yo, Alondra, sin darme cuenta, puedo financiar un grupo terrorista, ¿sí? Ya platicaremos a detalle cómo funciona todo esto, pero es justamente el cómo se hace llegar de recursos un grupo terrorista o una persona que es terrorista para cometer los actos que acabamos de mencionar, que es justamente esto, ¿no? ¿Dónde lo encontramos tipificado? En nuestro Código Penal lo encontramos en el artículo 139 cuáter. Quiero que vean la diferencia de las penas, ¿no? De 15 a 40 años de prisión y de 400 a 1,200 días de multa. Y ahorita les voy a explicar por qué. Por ejemplo, si hablamos de lavado de dinero, las penas son de 5 a 15 años y en temas de terrorismo, por ejemplo, de 15 a 40. Hay una razón de todo esto. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de prevención de lavado de dinero, estamos hablando de que nos preocupa el origen del dinero. Cuando hablamos de temas de terrorismo, nos preocupa el destino, cuando hablamos de financiamiento. El financiamiento de terrorismo también tiene etapas, ¿sí? Es importante que las conozcamos. Es justamente esta parte de la recaudación, que ya platicaremos de ella más a detalle, cuando te haces llegar de los recursos, cuando los transmites, cómo los transmites, que puede ser utilizando el sistema financiero formal o temas informales, se los explicaré a detalle en la otra sesión, y finalmente son usados para cometer actos de terrorismo o de terrorismo internacional, según sea el caso, ¿no? Entonces también tiene etapas más o menos establecidas. Es un poquito más complejo definir el perfil que se sigue, ¿sí? Pero bueno, a estas alturas yo creo que tenemos muy claro una cosa, y ese es el objetivo de esto. Tanto el lavado de dinero como el financiamiento al terrorismo son un riesgo que tenemos como país, ¿sí? Ese riesgo puede afectarnos a nivel país, a nivel autoridades y a nivel entidades financieras o no financieras, por ejemplo, actividades vulnerables. Y hay un tercer bullet que me permití agregar, porque a veces decimos, ay, híjole, esos que lavan dinero, las instituciones financieras. Déjame te digo que tú, que no tienes una, estoy tratando de ser general, no me estoy hablando de ti población civil, que tu población civil, que no haces nada relacionado con el sector empresarial, que no tienes negocios y demás, por ejemplo, tú puedes ser utilizado para lavar dinero.
o para cometer un tema de financiamiento al terrorismo. Creo que nos ha faltado entender que el Código Penal no está dirigido nada más para los que conocemos como sujetos obligados, que ahorita se los voy a explicar. Es más, de una vez, déjenme, voy rapidísimo acá. Cuando hablamos de sujetos obligados, a los que les interesa mucho esta materia, es todo el sistema financiero y lo que conocemos como actividades vulnerables, inmobiliarias, venta de autos, notarios, agentes aduanales, etcétera, ¿sí? Ellos tienen la obligación de prevenir. Pero ahora, regresemos. Nosotros, población civil o empresas que no son sujetos obligados, también puede ser utilizado. El riesgo existe también para nosotros, ¿sí? Pero pocas veces se toca este tema. Yo siempre he dicho que además, que un tema que nos deberían de enseñar a la población en general es la educación financiera, y no solo hablo de saber qué hacer con el dinero y de no endeudarse con las tarjetas de crédito, es que no seas utilizado para cometer delitos, porque eso también es educación financiera, que sepas cuándo puede haber una señal de alerta. Pero bueno, eso es otro asunto, ¿no? Que no es objeto de la plática. Entonces, ¿qué es un riesgo en materia de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo? El riesgo es de que las instituciones, las entidades, puedan ser utilizadas por sus clientes o por sus usuarios para llevar a cabo operaciones donde se pudieran favorecer el delito de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Luego, entonces, vamos entendiendo que el primer paso para prevenir lavado de dinero es entender qué tan expuesto estás a ese riesgo, ¿sí? Y eso se llama enfoque basado en riesgos, que los que ya tienen mucha experiencia en la materia conocen perfecto el tema, que es, yo siempre les digo, yo y mis ejemplos coloquiales, pero es que creo que si no lo explicamos sencillo no funciona, pero es como si tú te vas a sacar sangre para saber qué tan expuesto estás a que te dé, no sé, un infarto, diabetes, etcétera. Es revelador. Oiga, tiene el azúcar altísima, tiene los triglicéridos altísimos, tiene el ácido úrico altísimo. Necesitas saber qué tan expuesto estás a estas enfermedades. Hagan de cuenta que eso es un enfoque basado en riesgos. Analizar qué tan expuesto estás al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Y entonces, eso es un riesgo en materia de lavado y de financiamiento del terrorismo. Y el primer paso es justamente conocer tu grado de exposición. A este punto, ¿sí? Y voy a meter un poquito más de velocidad porque el tiempo se nos va. Tenemos diferencias importantes entre un delito y otro. En primera instancia, el lavado de dinero, ¿sí? ¿Cuál es el motivo por el que una persona lava dinero? Para obtener ganancias. ¿Y cuál es el motivo por el que un financiador al terrorismo lo hace? Es porque crees ideológicamente en lo que el grupo terrorista quiere hacer. Y entonces yo digo, yo voy a financiar al Estado Islámico porque creo en lo que ellos dicen, ¿sí? Entonces, son motivos muy distintos. Si yo financio a un grupo terrorista, yo no me voy a llevar ninguna ventaja económica. Contrario a si lavo dinero, ¿te das cuenta? Y por eso, si se fijaron, la diferencia en las penas, los años de prisión y los días de multa. En el lavado de dinero las penas van de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa. En el financiamiento al terrorismo son de 15 a 40 años de prisión y de 400 a 1,200 días de multa. Si te fijas, les castiga donde más les duele. El lavador de dinero lo castiga en la parte económica un poco más severo y al financiador del terrorismo lo castiga en la parte de la libertad, que es lo que necesitarías para, en su caso, llevar a cabo los actos, ¿sí? Y entonces por eso te castigan más en la parte de tu libertad. Origen de recursos. En el lavado de dinero, el origen siempre es ilícito, siempre es ilícito. En el financiamiento al terrorismo pueden ser actividades legales o ilegales, ¿no? Puede ser algo híbrido. El rastro del dinero en el tema del lavado de dinero es circular. Una vez que el dinero pasa por todo este proceso de lavado, regresa al criminal con la apariencia de legal. En el tema del financiamiento al terrorismo, yo le hago llegar mi dinero al grupo terrorista o al terrorista que estoy financiando y ahí se queda. Se dice que es lineal. Las transacciones en el lavado de dinero son grandes, grandísimas transacciones, disfrazadas, ¿sí? Estratificadas, pero son grandes los montos. En el financiamiento al terrorismo no siempre. Generalmente son montos chiquitos que no llaman la atención, que se van gestando con el paso del tiempo, pero son pequeñitos, ¿no? Y de hecho muchas veces este dinero o este recurso ni siquiera pasa por el sistema financiero, entonces es como muy complicado definir el perfil, por ejemplo, de operaciones de financiamiento al terrorismo. Ahora bien, déjenme
nada más para que lo tengan claro. ¿Quiénes en México se ocupan de prevenir lavado de dinero? Rapidísimo. Secretaría de Hacienda y Crédito Público creando las leyes. Comisión Nacional Bancaria de Valores, por ejemplo, el SAT, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR, por ejemplo, vigilando a los sujetos obligados, que ya platicábamos quiénes son los sujetos obligados, sistema financiero y los no financieros, ¿no? Y aquí van. Luego, todos hemos escuchado hablar de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera es el cerebro financiero de nuestro país. Todo lo que hacemos financieramente, todos las personas físicas y morales de México, la UIF se entera. ¿Y qué hace la UIF? Pues determinar cuando hacemos algo fuera de lo esperado. Y entonces ahí es donde empiezan, por ejemplo, las investigaciones, los casos, y luego están los órganos de combate, por ejemplo, la Fiscalía, que es quien te puede venir a detener si hay una sospecha. Y luego están los poderes judiciales, que son los que dirán si somos culpables o no. Entonces, esto, ténganlo presente, quienes participan en la prevención del lavado de dinero. Ahora, esta parte me interesa. Yo he escuchado, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado, yo he escuchado a veces, muy malamente, y digo muy malamente porque eso habla de la desinformación que tenemos, ¿no? De esa parte de la falta de educación financiera. Yo he escuchado en ocasiones que dicen, híjole, es que si no fuera por los narcos, aquí no tendríamos esto, ¿sí? Si no fuera por tales delitos, aquí no tendríamos trabajo. Y como que romantizamos cosas que no hay que romantizar, ¿no? Y hablo, por ejemplo, también lo que hacemos con la economía informal, digo, saliéndome un poco de lavado de dinero. Cuando hablamos de la economía informal, a veces decimos, es que el mexicano o la mexicana que tiene su negocio informal le está echando ganas. Y yo siempre les digo, oye, pero tú y yo también le echamos ganas en los trabajos en los cuales estamos y nos quitan el 30% de impuestos, porque ellos no. Entonces, tendemos mucho, porque tenemos una cultura como muy cálida, muy paternalista, tendemos a romantizar cosas que no se deben de romantizar. Por ejemplo, el tema del lavado de dinero. El lavado de dinero tiene consecuencias económicas y sociales brutales. Algo que siempre he creído es que, y que siempre les digo, es que detrás del lavado de dinero hay historias brutales. O sea, no hay lavado de dinero sin sangre, fin del comunicado. ¿Sí? Entonces vamos a platicar de algunas de las consecuencias económicas y sociales que tiene el lavado de dinero como parte de esta introducción. No les vamos a platicar a lo mejor todas y cada una de ellas, el tiempo se nos agota, pero sí quiero que veamos que esto de bonito no tiene nada, ¿no? Entonces, vayamos bien. En primera instancia, el lavado de dinero se hace como un caldo de cultivo entre el lavado de dinero, la delincuencia organizada y la corrupción. Muy sencillo. Ahí les va. El lavador de dinero y cualquier otro delincuente, ¿dónde se va a sentir más cómodo para llevar a cabo sus delitos? ¿En un país corrupto o en un país que no lo es? Date cuenta. Si yo cometo delitos en México, y creo que no les estoy hablando de algo que no sepan, pues la probabilidad de que realmente me toque pagar por cometer un delito, pues es mínima, porque estamos infestados de falta de certeza jurídica e impunidad. Y entonces, cuando hay mucha corrupción en un país, y yo delincuente digo, chin, me agarraron los policías, los soborno. Ya llegué al MP, no pasa nada, lo soborno. Ya llegué con el juez, lo intento, lo soborno, si se puede. No pasa nada, me meten a la cárcel, me soborno al director del penal. ¿Cuántas historias no hemos visto de esas? Y entonces es muy cómodo ser delincuente en un país corrupto. Si tú analizas la incidencia delictiva de países corruptos, ¿verdad? Y su incidencia delictiva, te vas a dar cuenta que mayor corrupción, mayor incidencia delictiva, porque el delincuente se siente muy cómodo siendo delincuente en un país corrupto, porque siempre va a encontrar el modo de salir bien librado. Y entonces, ¿sí? La delincuencia organizada, además, quiero que la veas como una empresa, que no lo es, pero como una empresa. Todos estos delitos que se cometen, ¿verdad? Por los delincuentes, son delitos que generan ganancias ilegales. Perdón que me regrese, suelo ser como muy gráfica, ¿no? Delincuencia organizada. Todos estos delitos generan dinero sucio. Y acuérdate que el dinero sucio es un delito previo al lavado de dinero. Entonces, entre más delincuencia tengamos, más dinero sucio para lavar. ¿Te das cuenta? Entonces, estos países corruptos son imanes para los delincuentes y los grupos delictivos. Provocan que tengamos
delitos subyacentes o más delitos previos. Países con tanta impunidad como tristemente nuestro México, pues ayudan a todo esto. Entonces, yo delincuente, pues me siento bastante cómodo siendo delincuente en un país corrupto o en un país donde la delincuencia organizada pues es tan alta, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia negativa. Se debilita el sector privado legal. Híjole, yo no sé si ustedes, todo depende del sector y del gremio al cual ustedes pertenecen, pero por ejemplo, no sé si hay alguien aquí que se dedica al cambio de divisas. Si hay alguien, manifieste, se levante la manita o póngalo en el chat solo para saber que me entienden lo que voy a decir y si tienen algo que aportar estaría buenísimo. Fíjense, por ejemplo, y les voy a hablar de acá de mi tierra, ¿no? Hablando de los dólares, una persona, un negocio compra y vende divisas, que son negocios formales. Roberto, ya levantó la mano. Roberto, ¿de qué sector eres? Si quieres participar, nada más actívame tu micro o ponlo en el chat, no pasa nada. Fíjense, les platico. Acá, por ejemplo, en la frontera, creo que ya no. Roberto, eres de una casa de cambio. Muy bien, voy a tocar ejemplos relacionados. Los negocios que tienen compraventa de divisas son negocios formales, están regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Kenia, Cintia, por ahí están poniendo manita, saben de lo que hablo. Tienen que tener un montón de temas regulatorios, auditorías, consultores, etcétera, etcétera. Bueno, ellos tienen un negocio establecido, pagan renta, pagan empleos, pagan impuestos. Basta con que Alondra la Garza, ¿verdad?, agarra una sombrilla, y les hablo de lo que pasa, por ejemplo, aquí en los puentes internacionales. Agarra una sombrilla y yo, Alondra, me pongo a comprar y vender dólares. ¿De dónde saqué los dólares? ¿Quién sabe? ¿De dónde saqué los pesos? ¿Quién sabe? Pero de que lo estoy haciendo en el mercado informal, lo estoy haciendo. Es un mercado negro de dólares y pesos. Y entonces yo compro y vendo pesos, pero yo no tengo un negocio formal establecido. Yo y muchas personitas que hacen lo mismo que yo, voy a debilitar al sector privado legal. Voy a debilitar a ustedes, a Roberto, a Cintia, a Kenia, que sí tienen un negocio establecido o trabajan en uno. ¿Por qué? Pues porque seguramente yo voy a ofrecer cierto tipo de ventajas. Las compañías fachada, por ejemplo, ¿sí? Esos negocios que se presume que lavan dinero, esos negocios, y hablaré ahora sí de los clichés, ¿no? Oye, ese bar te regala botellas si vas. Oye, ese bar te regala la hora feliz, ¿no? Un montón de tragos gratis. Oye, el negocio de un bar es vender alcohol y demás. ¿Por qué te regala tanto? ¿Sí? Claro que toda la gente va a ir ahí. Y si es un negocio fachada que está siendo utilizado para lavar dinero, va a dejar en problemas económicos a los que sí son negocios formales y a los bares que no te pueden estar regalando botellas porque ese es su negocio. Entonces van a debilitar al sector legal, lo van a debilitar por completo. El lavador de dinero les sobra dinero y entonces va a subsidiar productos y servicios con tal de simular la operación. Es una ventaja competitiva completamente desleal, ¿no? Y estos recursos, pues, pueden llegar a controlar sectores completos e industrias. Entonces, ese es un efecto negativo que tiene el lavado de dinero, ¿no? Debilitamiento de las instituciones financieras, por supuesto, ¿no? Grandes fracasos de instituciones financieras a nivel mundial se deben a delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Creo que, por ejemplo, los que se dedican al sector cambiario y demás lo han visto a lo largo de los años, y todos los que estén relacionados con la parte de banca y demás saben cuántos bancos no han cerrado, ¿sí? Por temas de lavado de dinero. Las casas, ojo, voy a hacer una separación. Las casas de cambio, no los centros cambiarios. Las casas de cambio que teníamos en México han sido cerradas por escándalos de lavado de dinero, la mayoría de ellas, ¿sí? Y entonces, esto ha venido debilitando el sistema financiero y ha provocado que además el sistema financiero viva con pánico. Vives con pánico de aceptar un cliente y eso se llama, por ejemplo, de-risking. Vives con pánico de entrarle a un nuevo mercado, a un nuevo sector, porque dices, híjole, y si me meto en una bronca y sí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto nos acarrea también riesgos reputacionales, riesgos legales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El sistema, los delincuentes para lavar dinero, lo favorito siempre será el sistema financiero formal. Si nosotros creemos que un delincuente le huye al sistema financiero formal, estamos equivocados. Lo utilizan. Es más fácil perder su dinero en lo legal que fuera de lo legal, porque así van a llamar más la atención, ¿no?
Se pierde, por supuesto, control, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones políticas, económicas. Fíjate, vamos a suponer, y les voy a hacer un ejemplo que está muy estudiado. En una ciudad donde hay un exceso de desarrollo inmobiliario no justificado, es como una de las primeras señales de alerta de que hay dinero sucio, ¿sí? Oye, ¿de dónde están construyendo tantas plazas comerciales? ¿De dónde están construyendo tantos departamentos, tantas casas? Dicen, no lo da la economía de la ciudad. Es una de las primeras señales de alerta de que hay mucho dinero sucio, porque claramente el sector inmobiliario se utiliza para lavar dinero. ¿Qué hacen los políticos? ¿Qué hace nuestro gobierno? Dice, uy, no, el desarrollo inmobiliario en la ciudad fulanita es grandísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Se crean datos falsos, se crean datos ficticios sobre la estabilidad que existe en ciertas zonas geográficas, ¿no? Y entonces también la asignación de recursos se pueden hacer de manera errática. Entonces, el lavado de dinero puede provocar falsas ideas de cierta estabilidad, ¿sí? De cierto movimiento económico que pudiera parecer real o legal, cuando en realidad no lo es. Entonces, evita que las decisiones económicas que se tomen, por ejemplo, pues sean las correctas, ¿no? Ahora, los criminales que se dedican a lavar dinero, los operadores financieros, no están interesados en invertir sus recursos, sino en ocultar el origen del dinero. Cuando un negocio les deja de servir, lo abandonan, así de sencillo. Muchos sectores, ya les decía yo un ejemplo, el sector inmobiliario, el tema de autos, ahorita las obras de arte, ¿no? De hecho, Gafi ha sacado documentos sobre el tema de las obras de arte. Pues muchos sectores económicos se han beneficiado por los recursos ilegales del crimen organizado, ¿no? Y no necesariamente por la demanda del mercado, ¿sí? Y eso obviamente viene a provocar problemas económicos cuando al criminal le deja de interesar, por ejemplo, el sector inmobiliario, los abandona y ahora le interesa, por ejemplo, el mercado de las joyas. Entonces, se provocan ciertos movimientos económicos que lo único que provocan es un daño, ¿no? ¿Qué más? Pérdida de ingresos por impuestos. No se les olvide que la evasión fiscal es un delito previo al lavado de dinero. Esta pérdida de ingresos por impuestos, quiero que hagamos una separación. Claramente, si la utilización de los impuestos en México fuera correcta, a lo mejor a todos nos encantaría pagar impuestos, ¿no? Pero quiero que hagamos esa separación. No estoy hablando de que aquí se utilicen bien los impuestos, estamos hablando de un entorno general. Entonces, ¿qué pasa? La pérdida de impuestos, la pérdida de ingresos por evasión fiscal provoca muchos problemas, ¿no? Esa parte que se está evadiendo de impuestos son recursos ilícitos, ¿no? ¿Qué pasa? La parte que se evade fiscalmente se traduce en más impuestos para los que sí pagamos. Reduce ingresos fiscales, lo cual nos perjudica a nosotros como contribuyentes. Adicionalmente, se debilita la asignación de recursos para cosas que sí necesitamos, no sé, de educación, salud, etcétera, ¿no? Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional obviamente están preocupados por esto y buscan mejorar las capacidades de cobro de impuestos de los países. ¿Por qué? Porque, insisto, la evasión fiscal es uno de los delitos previos que más dinero ilícito genera y que más preocupación genera a nivel internacional. ¿Qué les digo de la reputación de un país? Yo creo que todos lo sabemos. Hablando, por ejemplo, de México, ¿no? El lavado de dinero genera una pésima reputación para los países. Genera, y se los digo yo también que vivo en la frontera, fíjense, estamos pegaditos, Ciudad Juárez y El Paso. La gente del Paso, Texas, dice, yo no quiero ir a Ciudad Juárez, qué miedo, hay un chorro de narcos y hay un chorro de bla, 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 ¿no? Y dices, oye, pero pues no pasa nada, si no andas metido en cosas raras, no tengas miedo. No vienen, no invierten, no consumen en los negocios locales, no consumen en restaurantes, no, etcétera. Es parte del dinero que no recibimos. ¿Cuántas veces no hemos visto las alertas que emite Estados Unidos a sus ciudadanos? No vayan a México. No vayas a México. Eso se traduce en una muy mala reputación. Nos reduce la inversión, ¿sí? Las compañías se nos van también. ¿Por qué? Porque no quieren, los CEOs de compañías extranjeras no quieren venir a México, ¿no? Y una vez que tenemos una mala reputación, es muy difícil revertirla. Quiero que vean casos como Colombia. La gente sigue pensando que en Colombia es un desastre con el narco y no es cierto. Colombia
es uno de los países que mejor regulación y mejores controles antilavado de dinero tienen, pero la primera imagen dicen que es la que cuenta, ¿no? Entonces, ha costado mucho revertir esa imagen, ¿no? Además de que podemos ser objeto, por supuesto, de sanciones a nivel internacional, ¿no? Entonces, obviamente provoca una pésima reputación para nuestro país, ¿no? Costos sociales, ¿qué les digo? ¿Cuántas personas? Quiero que vean las incidencias de muertos producto del crimen organizado. Quiero que veas cuánto ha incrementado la inversión, por ejemplo, en cárceles, ¿sí? Todo esto es derivado del lavado de dinero y de los delitos previos, no se les olvide de los delitos previos. Entre más delincuentes tengamos, más se va a invertir en cosas que no necesitamos invertir, como por ejemplo cárceles. En lugar de estar invirtiendo en escuelas, en salud, etcétera, estamos invirtiendo, por ejemplo, en penales. ¿Por qué? Pues porque tenemos que meter ahí a los que cometan delitos, ¿no? Asistencia social. Esto, por ejemplo, se ve mucho en Estados Unidos. La cantidad de dinero que invierten para sacar a la gente de las adicciones es tremenda, ¿no? Y entonces te das cuenta que el lavado de dinero y sus delitos previos tienen un costo social brutal para los países. Entonces, vamos viendo que realmente es muy malo. ¿Qué es la prevención entonces de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Son todos los mecanismos, herramientas, controles de carácter preventivo, no correctivo, que se diseñan por sujetos obligados, sistema financiero, no financiero, organizaciones, personas como tú y como yo, para controlar y mitigar el riesgo de que nos usen para lavar dinero y financiar el terrorismo. Todo esto al amparo del marco legal que tenemos y de las leyes que existen en México y las mejores prácticas, lo que otros han hecho y les ha funcionado. Claro, esto después de que analicemos qué tan expuestos estamos. Te voy a decir un ejemplo muy coloquial. Si tú eres de los que presta el nombre a Juanita, su comadre, a Pepito, su amigo, el que saca cuentas de celulares para terceros, el que pide préstamos para otro, está súper expuesto porque estás prestando tu nombre para que muevan recursos. Así de sencillo. Oye, pero es que el recurso no es mío o la cuenta la va a usar alguien más. Sorry, tu nombre está ahí y el que tiene la responsabilidad eres tú. Por ejemplo, aquí te estoy diciendo qué tan expuesto estás, ¿no? Si tenemos esas prácticas que son tan comunes en nuestro país, estamos súper expuestos. Ahora, hablando de la prevención, ¿qué es lo mínimo que tendríamos que hacer? Es muy sencillo. Primero, hacer este análisis de riesgos. Segundo, si tú trabajas en una empresa, al primero que tienes que convencer de que necesitas implementar controles antilavado es a la alta dirección, a director o directora general, porque ellos son los que te van a dar recursos. Esta materia cuesta dinero. Afortunado o desafortunadamente, no lo sé, eso ya lo definen ustedes, pero cuesta dinero. Entonces, si tú no convences a la alta dirección, no va a funcionar. Es como, yo siempre les digo, es como cuando de niños o cuando tu hijo quiere algo, ¿no? Te tiene que convencer como papá para que le des el dinero, si no, no va a caminar esto, ¿no? Oye, papá, es que mira, necesito un carro porque si no, bla, 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 ¿no? Y entonces te convencen, compras el carro y se acabó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Convence a la alta dirección de que estás en riesgo, de que lo necesitas. Imagínense la cantidad de clientes, y hablo a nivel muy macro, que tiene un banco, millones. ¿Tú crees que a manita, con un análisis en Excel, podrían analizar las transacciones que hacemos todos? No. Necesitas un sistema, necesitas tecnología que te permita rastrear qué está haciendo Alondra con el dinero. Y eso se llama infraestructura tecnológica. Necesitas tener políticas claras, necesitas tener un manual. Acuérdense que todo lo que digas tiene que estar por escrito y todo lo que esté escrito lo tienes que hacer. Crear una cultura de cumplimiento, que todos sepan la importancia de este tema. Tienes que transmitirlo, tienes que lograr que todos lo entiendan, ¿sí? Capacitarte. No puedes prevenir algo que no conoces. No puedes prevenir lavado de dinero si no sabes cómo se lava dinero. No puedes darte cuenta si Alondra trae dinero producto de alguna actividad ilegal, ya les dije que yo soy pollera, ¿no? No puedes darte cuenta si Alondra trae dinero del tráfico de migrantes si no sabes ni cómo funciona el tráfico de migrantes. Tienes que conocer, además del delito, que es lavado de dinero, los delitos previos. Esta materia es tan amplia y tienes que capacitarte.
Ya te decía yo que un operador financiero, el crimen organizado, es una persona brillante, es una estratega. No esperamos menos de los que nos dedicamos a la prevención, ¿eh? Tenemos que ser brillantes en la materia. Esto implicará que tengamos que tener recursos humanos, recursos técnicos, recursos económicos. Audítate, entérate cómo vas. A veces yo pienso que estoy haciendo algo maravillosamente bien y resulta que no. Y eso solo te vas a dar cuenta con una auditoría. Y por supuesto, tienes que tener responsables. ¿Quién se va a encargar de prevenir lavado de dinero dentro de la empresa? Esto, fíjense, ya les decía yo que hay sujetos obligados, ¿no? Tanto el sistema financiero como no financiero. Piensen en empresas que no son sujetos obligados. También deberían de tener áreas de compliance que busquen la prevención de delitos. Pero insisto, aquí estamos hablando ya de un tema de educación financiera que nos deje saber que cualquiera podemos ser utilizados para cometer estos delitos. ¿Ok? Y bueno, le robé unos minutitos de más. Con esto yo estaría cerrando, agradeciéndoles, por supuesto, toda la atención que me brindaron, el que empiecen su viernes conmigo, se los agradezco infinitamente. Si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene algo que quiera aportar, es el momento. De lo contrario, les agradezco muchísimo, les deseo muy bonito fin de semana y no dejen de visitar, les acabamos de poner en el chat nuestra página para que vean los siguientes webinars. Insisto, este fue algo muy introductorio, es el principio, pero bueno, pueden ver nuestros eventos y ver cuáles webinars les funcionan mejor. Tenemos nuestro canal de YouTube, ahí están webinars anteriores por si se los perdieron. Y pues nada, encantada de saludarlos, les mando un abrazo con estos calorones que estamos viviendo en nuestro México y pues que tengan muy bonito fin de semana. Me quedo unos minutos aquí por si alguien tiene algo que participar. Muchas gracias a todos los que están participando. Erika, nos vemos en un ratito. Tengo curso con una de las asistentes, entonces muy bonito día a todos. Aquí sigo por si alguien quiere participar en algo adicional.